para estudios sobre matrimonio y familia. En su experiencia es consejera social del Instituto Veracruzano de las Mujeres de 2018 a 2021, participante en diversas mesas de trabajo desde Disciplina Estatal de Veracruz. Fue vicepresidenta del FNF en el puerto de Veracruz y coordinadora con participación en el sur de México, los estados de Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Representante de la sociedad civil en el sistema de protección integral de niñas y niños y adolescentes del estado de Yucatán. Y también realizó un trabajo voluntario en distintas asociaciones civiles de 2016 a la fecha. Colaboración en el diseño de proyectos tales como capacitaciones, conferencias, eventos de recaudación, diseño e implementación de trabajo en equipo con más de 100 personas. Pues sin más esperamos realizar la palabra. Para mí es, de verdad, un gusto, un placer, un sueño poder estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy católica, conversa, no era católica, me bautizaron, pero antes de casarme tuve que hacer todo para poderme casar, porque mi marido sí es súper católico, ¿no? Muchos critican a mi marido, de misa diaria, ¿no? Entonces, yo tuve como que una conversión, así, poquito. Y cuando hablamos de temas complicados como el feminismo, el aborto, la ideología de género, mucha gente como que no le gusta abordar esos temas, pero yo en mi experiencia lo que veo es que no es porque se escandalicen, sino porque no sabemos cómo enfrentarnos, ¿no? Son temas complicados que con ninguno va a abordar esto. Y aquí la tarea es empezar a abordarlos en casa. O sea, son temas bien importantes. Muchos de nosotros tenemos niños, niñas, ¿no? Adolescentes, y luego de repente te llegan con las preguntas, y si no empezamos a indagar y a contestar nosotros, el tío Google va a contestar. A mí me pasó con mi hija Mercedes, que ahorita ya es universitaria, en tercero de primaria, no me acuerdo qué tarea tenía que hacer, y de repente, o sea, no tenía nada que ver con pornografía, era buscar los micronutrientes del nopal, la verdura del nopal. Y cuando vi las cosas escandalosas que salían en Google, me di cuenta que de verdad los papás tenemos que estar súper atentos, porque los niños reciben muchos estímulos. Y luego dicen, oye, es que el papá es súper católico y la mamá es católica. Oye, pero los hijos son bien progresistas. ¿Qué pasó? Bueno, porque en casa dejamos de educar. Y los estímulos afuera confunden a nuestros hijos, confunden a nuestras hijas. Y por eso muchas chicas piensan que la mejor manera de ayudar a las mujeres es siendo feminista. Cuando en la Iglesia Católica hay un montón de organizaciones que ayudan a las mujeres. Está Viva, está AME, está ICA, está el Viñedo de Raquel. Hay tantas organizaciones para ayudar. Y creo que eso es lo que nos hace falta, saber qué es el feminismo. Traté de hacer algo muy breve, espero que no nos ocurra. Si tienen dudas, levanten la mano para poder contestar y tratar de hacer eso así como más entretenido, ¿no? Que no lo sientan como la clase aburrida. El origen del feminismo es muy interesante, porque muchos hablan de la Revolución Francesa. Con Olympe de Gouges escribió una declaración sobre los derechos de la mujer y de la ciudadana, que literalmente, digo, en esa época no había computadoras, pero hizo un copy and paste de la declaración que se utilizó en la Revolución Francesa. Nada más que decía, todas las mujeres, o sea, lo que ella hizo fue sustituir la palabra hombres por mujeres. Y bueno, los señores revolucionarios en Francia, en 1793, pues como que no les gustó el mensaje y la decapitaron. Y después esta escritora que se llama Mary Wollstonecraft, ¿no? Que ella también escribió libros hablando de los derechos de las mujeres, pero ella explicaba que las mujeres necesitaban ser educadas pues para
poder desarrollarse y vivir mejor y tener mejores familias. En ningún momento hablaban de las cosas que hoy el feminismo dice, no. Si quieres darle la siguiente. A mí cuando me contaron esta parte de la historia de los Estados Unidos y en general del continente americano, se me revolucionó el cerebro. Porque yo era antifeminista, ¿no? Y en muchas cosas estoy totalmente en contra, sobre todo del feminismo de hoy en día, del posmoderno. Pero resulta que en Estados Unidos, como eran las 13 colonias, muchas de estas colonias estaban formadas pues, por los hermanos protestantes. Y los hermanos protestantes sí enseñaban a sus niñas a leer y escribir, a diferencia de Inglaterra y Europa en general, porque para ellos la lectura de la Biblia era necesaria, importante y fundamental, para que cuando estas niñas crecieran, le leyeran la Biblia a sus hijos. ¿Y qué pasó con las mujeres en Estados Unidos? Pues que cuando aprendieron a leer, cuando un ser humano lee cotidianamente, pues el cerebro crece. Entonces, también es importante que con los niños menos tableta y aunque sean libros chiquititos, pero busquen libros divertidos para que estimulemos esa lectura, porque de verdad lo que causó esta revolución de ideas en los Estados Unidos fue que las mujeres desde niñas aprendieron a leer. Y entonces surgieron el movimiento de la templanza, que eran mujeres súper religiosas que empezaron a promover, oye, la autoestima, hay que educar a las niñas para que puedan, no tengan conocimientos de educación, para que puedan. Los primeros movimientos feministas eran súper pro familia, estaban en contra de la guerra. Entonces empezaron a manifestarse para que sus hijos no fueran enviados a la guerra. Y bueno, está este ejemplo de la cabaña de Kyoto por Harriet Beecher Stowe, que es considerada una de las primeras abolicionistas feministas en los Estados Unidos, que ella escribió este libro en 1800, no sé muy bien, 51, 52. Y cuando conoció a Lincoln le dijo, así que ustedes esa pequeña mujer que escribió ese pequeño libro que provocó una gran guerra, porque a través de ese libro sensibilizó a las personas de la crueldad de la esclavitud. Y así como ella, tantas otras. En 1840 se dio un suceso súper interesante. Se hizo una convención mundial contra la esclavitud en Inglaterra. Y van estas mujeres, ¿no? Estas son nombres de Lucrecia Mott, Elizabeth Cady Stanton y otros más. Van al Reino Unido porque quieren participar en esta convención mundial. Y en Reino Unido les dicen que no pueden luchar porque son mujeres. Entonces se quedaron así de, ay, Dios mío. O sea, en Estados Unidos tenemos ciertos derechos, pero en los demás lugares somos como los negros, pero son por la expresión. Entonces regresaron a Estados Unidos y se pusieron a trabajar para que se reconocieran sus derechos de ciudadanía, derecho al voto, derecho a la educación. Si quieres, dale la siguiente. Y mientras en Estados Unidos muchas mujeres se pusieron a trabajar, o sea, cuando que estén aburridos, busquen cuál fue el origen del Día de la Madre. Es hermoso, el origen del Día de una mujer que le quiso rendir tributo a su mamá. Su mamá era de estas abolicionistas que luchaban por los derechos de las mujeres, de las madres, de la familia, que cuando falleció la hija quiso rendir un homenaje. Qué bonito el origen de este día. Y mientras en Estados Unidos pasaba toda esta revolución de ideas y de concientización, en Reino Unido, a principios de 1900, pues las mujeres no tenían la custodia sobre sus hijos, las mujeres no podían heredar, ¿no? No sé si alguna vez han leído este libro de Orgullo y Prejuicio, ese sentimiento que dice que también es de las primeras feministas, porque en estos libros ellas relataban esta situación, que las mujeres no podían tener dinero, las mujeres no podían heredar, o sea, no eran ciudadanas plenas, no tenían derecho al voto. De hecho, en México, cuando se reconoció el derecho al voto de las mujeres, hasta 1956, si no es como que siempre hayamos sido ciudadanas, apenas vamos para 70 años. 70 años. Dale a la siguiente, por favor.
Ok. Entonces, ¿qué vemos con la iglesia? Si quieres darle la siguiente. Hay unas historias maravillosas. Maravillosas. Hay una película, porque me acuerdo del nombre de la película, se la recomiendo para que la vean. Porque después del Reino Unido, muchas mujeres empezaron a luchar por sus derechos. Porque como no tenían la custodia de los niños, pues tampoco, o sea, había una separación, un abandono, les sacaron a los niños, y cuando veían que los maridos les habían regalado a los niños, porque ellas no tenían la custodia de sus hijos. Entonces vean cómo el feminismo en un principio luchaba por derechos humanos que hoy están reconocidos. Tengo amigas que me dicen, no, el feminismo está podrido desde el origen, siempre ha sido una porquería. Tengo amigas que me dicen, no, es que el feminismo ilustrado fue maravilloso, porque se han contado cosas de la historia. Yo creo que yo me voy más por la segunda, por el segundo argumento de que hay cosas muy valiosas, porque como en todos los movimientos, hay gente buena, hay gente regular, y hay gente a lo mejor es medio malvada, ¿no? Pero hay que ver los resultados en cada caso. Sí se fue a hacer una concientización sobre las personas y que tenemos derechos. Dale la siguiente. La pregunta es, si el feminismo ilustrado de 1800, de 1900 luchaba por estas cosas, ¿por qué a muchas de nosotras nos da vergüenza decir que yo soy feminista? Digo, porque en algunas cosas me siento feminista y de repente digo, ay, no, me da cosita decir que soy feminista, ¿no? Yo soy como una feminista de closet, porque para unas cosas sí y para otras no. Y es que a mí me encantan los diccionarios, a mí me parece muy importante así. En casa tenemos un diccionario, con los niños también vamos a ver una palabra diario. Feminismo, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, según la Real Academia Española. ¿Ustedes creen que el feminismo hoy en día lucha por la igualdad entre los sexos? Vamos a dar por favor a la siguiente. Tengo una amiga que fue feminista, súper radical, y ahora es la que dice que el feminismo está podrido del origen y que es una porquería. O sea, de ser feminista de las que se cambió todo y se colgaba en los puentes y así incendios, ahora lo detesta. Y ella me dice, es que el feminismo es un movimiento político, que lo es, porque buscan escaños de poder, porque buscan incidir en las leyes, porque buscan incidir en los programas sociales, que también es social y académico, pero ella no busca la igualdad entre el hombre y la mujer. Ahora busca destruir los patrones del género. Y recordemos que no es lo mismo sexo que género. Y muchas de las feministas que salen en la tele y que son las que cobran dólares y que están financiadas por los organismos internacionales, están en contra de los roles sexistas, están con el género y el género y el género, que al final también nos daña mucho a las mujeres, y ya se los voy a explicar más adelante. Hay muchos tipos de feminismo, también existe otra cosa. Creo que como católicos no podemos decir, ¡ay, esta es desgraciada! Yo lo he hecho, yo lo he hecho, estas desgraciadas feministas. Es que hay varios tipos de feministas. De hecho, en la Universidad Panamericana, que es de inspiración católica y que hay gente súper ilustrada, hay un grupo de feministas que son el feminismo personalista y es católico y no es como otro, ¿no? Pero si quieres darle a la siguiente, vamos a mencionar algunos. Está el feminismo marxista, el interseccional, que ese es peligrosísimo porque dice que no existe sexo sin género, el feminismo radical, el ecofeminismo, el feminismo de la diferencia, ese es como más conservador, el legalista, el capitalista, hay 1000 colores. Y paradójicamente, en este mundo que hay tantas ideologías, tenemos muchas cosas en común con las feministas radicales y las lesbofeministas o las abolicionistas. Te diría una locura, pues aunque no lo crean, ellas también están en contra del adoctrinamiento de género de los niños, están en contra de la legalización de la prostitución, en contra de los vientres subrogados, en contra de tantísimas cosas. Lo que pasa es que estamos en una sociedad tan polarizada que nos cuesta trabajo ver que a lo mejor en la otra persona
pero en todo, o sea, en muchísimas cosas podríamos ser aliados, o sea, aliados para defender los derechos de las mujeres basados en el sexo. Lo que pasa es que hay tanta desconfianza y tanta polarización que por eso como sociedad no nos unimos, ¿no? Y eso es algo provocado por el mismo gobierno, polarizar para que nadie se lleve bien, para que nadie se una, para que no defendamos las cosas. Entonces, ¿qué pasó con el feminismo? De este feminismo ilustrado, brincamos al feminismo marxista y luego brincamos a un feminismo radical y ahora estamos con el feminismo de género, que dice que el género es una construcción social, que las mujeres usamos vestido porque nos enseñaron y los hombres pantalón, pero pues que el sexo no existe, sino que es género, y si tú quieres ser mujer, eres mujer, si tú quieres ser hombre, eres hombre, y eso pues viene a este feminismo de género, viene a echar para abajo toda la lucha del feminismo ilustrado, porque si ahora un hombre le dice que se siente mujer, ocupa los espacios de las mujeres, entran a nuestros baños, entran a nuestros curules, etc. Si quieres ver el siguiente. ¿Qué pasa? Pues están estas nuevas feministas de la segunda y tercera ola, Margaret Sanger, Simone de Beauvoir, Kate Millett y Sheila Firestone. No me va a subir el pero sí lo puedo enseñar, ¿no? Margaret Sanger fue una mujer, la fundadora de la Planned Parenthood. Ella decía que en una familia pobre, el favor más grande que se le podía hacer a un bebé era matarlo. Tuvo una infancia tan terrible que creía que los hombres, porque un papá que me queda a la familia muchísimos, casi, yo creo que todas ellas tenían problemas de familia, o sea, papás muy malos, muy violentos, abandonadores. Entonces también hay que comprender que muchas de estas personas hay heridas y como no lograron madurarlas y reflexionarlas, como que tomaron una postura anti-hombre y anti-familia, ¿okay? Entonces ella era así como eugenesista, o sea, de que solamente deben de nacer los hijos de los más aptos y de los demás mejor que los aborten, y que es una idea muy implantada en los organismos internacionales y en los gobiernos. Simone de Beauvoir fue la que escribió este libro del segundo sexo, es de las autoras favoritas de las feministas, muy inteligente, pero también muy complicada, ¿no? Igual un papá era de una familia acomodada, el papá apostó todo el dinero porque era adicto a los juegos, la familia cayó en desgracia, ella siempre estudió en los mejores colegios, pero pues ella puso una idea de que la mujer era sometida y que el matrimonio era como una explotación sexual, ¿no? Que el matrimonio y la prostitución eran explotaciones de la mujer al mismo nivel. Y digo contradictoria y complicada porque fue amante de Jean-Paul Sartre, que fue un filósofo muy famoso en el siglo XX, y ella daba clases en una preparatoria y seducía a sus alumnas para llevárselas a su amante. Entonces, díganme qué tipo de feminista es la que seduce a los niños menores de edad para entregárselas a un hombre de 50, 60, 70 años. Eso no me parece feminista, eso me parece patriarcal, como dirían las feministas, ¿no? Y hay muchísimos testimonios de que estas niñas, hubo una que se suicidó porque las tenían como grupos psicológicos muy extraños y en lejos de empoderarlos maltrataban a las mujeres. Kate Millett también es una feminista que dice que el amor ha sido el novio de las mujeres porque mientras las mujeres amábamos, los hombres gobernaban y entonces que somos sometidas a los hombres y al patriarcado, obviamente es lesbiana, odia a los hombres. Y en el caso de Sheila Firestone, si ustedes quieren leer su libro, no lo compren, no le den dinero a esa porquería, pero en Google lo pueden consultar gratis desde la página del Congreso de Veracruz y pueden leer su libro que estaba a favor de la pedofilia y que decía que los niños deben de tener relaciones sexuales tantas veces como sus cuerpos lo permitan y que todos debían de vivir en manadas en la que el sexo no fuera entre un hombre y una mujer, sino como los perritos, así todos contra todos. Y sin embargo, pues ustedes ven, es la ídolo de muchas de las
son la raíz, la fuente, pilar y fundamento del feminismo hoy en día. Nada que ver con el feminismo ilustrado. Dale a la siguiente, por favor. Y bueno, y si hablamos de las feministas más recientes, está Judith Butler, está Monique Wittig, está esta señora Paul Preciado, que en realidad es hombre, y Leonor Silvestri, y que ellas son, definitivamente dicen que el sexo no existe, que siempre es un género. Paul Preciado dice que todo el cuerpo está sexualizado y que se pueden tener orgasmos hasta con el codo y que hay que agarrar el dragón, unas cosas obscenas. Pero bueno, Judith Butler, que es la que dice que el sexo no existe y que dicen que sus textos son terriblemente difíciles de leer, ya fue doctora honoris causa en la UNAM, financiada por la Fundación Rockefeller. Si nos vamos con Leonor Silvestri, es macabro cómo habla de que se tienen que hackear, cómo se tienen que hackear el modelo de masculinidad para romperlo y volverlo femenino. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en la cultura? Que los modelos de masculinidad han sido hackeados y ahora hay muchos hombres que son más femeninos de cualquiera de nosotras, de las mujeres, ¿no? O sea, de verdad, o sea, todo lo que ellos están diciendo en sus libros absurdos, locos y anticientíficos están siendo aplicados en la cultura. Si quieres darle a la siguiente. Entonces, por eso vemos que ahora muchas de las feministas son muy distantes y lejanas de lo que eran las feministas de la Ilustración, ¿no? Se encueran, dicen groserías, agreden a los hombres, no sé si una vez han paseado en la Ciudad de México, que dicen mata a tu papá, mata a tu hermano, mata a tu novio, o sea, nada que ver con la argumentación inteligente de bueno, cómo vamos a resolver los problemas que tenemos. Si quieres leer la siguiente, promueven la misandría, que se lo dio el varón, nada más les voy a leer uno. Dice, el hombre es un accidente biológico. El gen Y, que es el masculino, no es más que un gen X femenino incompleto. Es decir, tiene una serie incompleta de cromosomas. En otras palabras, el hombre es una mujer incompleta, un aborto ambulante, abortado en etapa genética. Ser hombre es ser discapacitado, una persona discapacitada con sensibilidad limitada. La masculinidad es una disfunción, una enfermedad, y los hombres están emocionalmente viciados. Yo soy mamá de un niño. O sea, yo no coincido con esto. Y mi marido es súper buena onda, y yo no voy a mandar a mi esposo. Conozco cosas muy malos, pero también hay cosas muy buenos. Y es absurdo, y uno puede decir que es un pecado, pero casi que es un pecado generalizar. Que todos los hombres son malos, o que todas las mujeres son buenas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como católicos? Mucho sentido común. Vean la vida de la que escribió esa frase, Valerie Solanas, una mujer que fue violada por su papá, por su abuelo, adicta a las drogas, al alcohol, se prostituía, trató de matar al artista este que era muy famoso de las latas, Campbell, ¿cómo se llama? Andy Warhol. Andy Warhol, o sea, estaba súper loca. Tuvo una vida horrible, pero ¿por qué le hacemos caso a los locos? Si quieres darle la siguiente. Promueven la lesbianidad política, ¿no? Cuando una mujer llega al orgasmo con un hombre, solo está colaborando con el sistema patriarcal. Muchas de estas chicas tuvieron infancias terribles. Y como tienen una visión distorsionada del hombre, piensan que todos los hombres son así, ¿no? Y si les leo más, si quieres darle la siguiente, obviamente la presentación se las puedo compartir para que la puedan ver con calma. Y lo ideal es que vayan googleando a las autoras que se están aquí mencionando, para que vean que no lo estoy inventando yo, ¿no? O sea, me encantaría que vean las babosadas que escribe Shirley Firestone y que el libro está gratis en la página del Congreso de Veracruz para que no le den dinero a esas ideas tan locas, ¿no? Destrucción de la familia. ¿Qué decía Linda Gordon en su libro Funciones Familiares? En 1969, la familia nuclear
y a mis 45 años, yo he llegado a la conclusión que la mejor manera de vivir es en familia. No hay familias perfectas, pero podemos trabajar para ser funcionales. Hay familias disfuncionales y familias funcionales. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar, echarle ganas, estudiar. Cuando hay problemas, pedir ayuda, está el padre. Oye, vean, no es como un psicólogo gratis. No, de verdad. Y si no, pues también vayan al psicólogo, pero pues hay maneras de que la familia funcione. Si quieres ver así, y obviamente detestan a Dios. ¿No? ¿Qué decía Naomi Goldenberg en este libro de Cambio de Dioses? Dios cambiará. Nosotros las mujeres cambiaremos tanto al mundo que ya no tendrá espacio. ¿O qué decía Mary Neely? Si Dios es hombre, entonces el hombre es Dios. El patriarca divino castra a las mujeres mientras se le permita vivir en la imaginación humana. Y bueno, si nos vamos a eso, vamos a encontrar todavía peores cosas. Pero tenemos que entender que muchas de ellas, y lo vuelvo a decir, tuvieron infancias tan complicadas que perdieron la perspectiva. Pero no tienen que querer a Dios, nadie está obligado a ser católico. Pero que pudiera el hombre, que pudiera la familia, que pudiera Dios, o sea, está cañón y está mucho mismo. Bueno, la siguiente, si quieres. Bueno, en Argentina, cuando estaban promoviendo la despenalización del aborto, hacían este tipo de performances que le llaman así, que son como sus obras de teatro callejeras, ¿no? Celebrando el aborto de Jesús. Y bueno, así como monjas haciendo el y aquí hemos visto muchísimas faltas de respeto. ¿Qué tenemos que hacer? Cada vez que alguien falta respeto a nuestra fe, tomar fotos y meter quejas en la cola presa. ¿Qué va a pasar? Institucionalmente nada, pero sí evidenciar en la estadística de la discriminación religiosa, que en el 2017 hubo más discriminación religiosa que discriminación por orientación sexual. ¿Cómo ven? Entonces nosotros debemos de visibilizar en los números oficiales lo que está mal. Vaya la siguiente. Y con los feministas. Simón de Beauvoir, que yo dije que era una cosa incongruente y antifeminista. Frida Kahlo, una mujer, que luego me dice, no puedes afirmar, pero yo digo lo que yo creo. Obviamente es una suposición mía. Frida Kahlo hubiera sido pro vida. Tuvo un accidente en un tranvía en los 15 años que le atravesó el cuerpo. Entonces quedó lastimada en su útero y jamás pudo ser mamá. Estaba obsesionada con ser mamá. Hacía dibujos de embriones, de fetos, de bebés. Hay un campo de girasoles hermoso que hizo un cuadro. Y adentro de cada girasol había vecinos. Y feminista, bueno, cuando descubrió que su esposo le estaba poniendo el cuerno con la hermana. O sea, díganme qué tipo de feminista es eso. Pero lo ponen como si de verdad hubiera sido feminista, ¿no? Y bueno, Valeria Solanas es la chica que yo les conté de la historia, ¿no? A ver, la siguiente. Hay un ciclo de poder del feminismo hegemónico. Y eso es algo que también quiero que entiendan. Están las activistas de esta parte de abajo. Está conformado por todas nuestras hijas y sobrinas y chicas jovencitas que están enojadas porque saben que hay injusticia, porque a lo mejor en casa hay un papá violento o una mamá muy sumisa o porque hay una injusticia terrible y que quieren ayudar. Y se ponen a protestar en las calles y a radicalizar. Y este trabajo ayuda a que las mujeres que se autodenominan feministas, que son las diputadas, las senadoras, empiezan a promover leyes. Y están las influencers que también reciben dinero para promover esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, están las activistas con la pañoleta verde bailando en las calles, están las diputadas o las senadoras como Patricia Mercado, como Olga Sánchez Cordero, que utilizan el trabajo de estos activistas nativos para imponer esas reformas legales. Están las influencers que cobran mucho dinero para promover, por ejemplo, el aborto, o que los hombres son mujeres según esto, no son esas ideologías, ¿no? Las mujeres trans que siguen siendo hombres. Entonces, ahí hay un
quieres dar el siguiente. ¿Cómo estamos hoy en día? A mí me gusta mucho como que contrastar el pasado y con el presente. En lo político las mujeres ya podemos votar, podemos participar en las elecciones y ahora por la cuestión de la paridad de género, la mitad de las candidaturas tienen que ser para hombres y la mitad para mujeres. En un principio yo estaba en contra de la paridad, decía que las mujeres teníamos que llegar a los lugares por la capacidad y sí tiene que ser así. Pero por ejemplo, para hacer candidaturas, ahí no llegas por meritocracia, ahí llegas nada más por dedo. Entonces, si somos el 50% de la población, me parece lógico que el 50% de las candidaturas sean para mujeres. El problema es que ahora los hombres que dicen sentirse mujeres ocupan los lugares de las mujeres. Entonces, en el 2021, decía esta Cámara de Diputados que era el primer congreso de la paridad y decía que había 250 curules de mujeres y 250 curules de varones. ¿Y qué creen? No, eran 248 mujeres y 252 varones, porque Salma León y María Clemente estaban ocupando el lugar de una mujer y desde una curul promovieron la legalización de la prostitución y castigar o limitar la libertad religiosa. Que cuando se leyeron la parte de la Biblia, si se promovía algún discurso de odio, que fuera sancionado el sacerdote o la iglesia o el líder religioso. Entonces, a nombre de las mujeres estaban promoviendo cosas que muchos de nosotros no estamos de acuerdo. Pues fíjense cómo el doble discurso de la caridad, que en realidad no hay una caridad. Y bueno, otra cosa que hay que evidenciar es que ha habido un abuso de los mecanismos de protección por parte de las mujeres políticas en contra de la ciudadanía y de los periodistas. Aquí en Yucatán, tengo una amiga periodista provida que fue a Tequit a dar una charla a la pastoral de la vida. Se enteró la diputada de esa localidad y la denunció por violencia política en razón de género. Y estamos angustiadísimos porque sabemos que después de eso se va por daño patrimonial y registrarse en el Registro Nacional de Personas Agresoras de Género, porque se trata de al disidente aplastarlo, de migrarlo, de todo el mundo, ¿no? De burlarse, de que se atreva a contradecir. Tuvimos excelente abogada que no nos cobró nada porque es jodida y le ganamos las dos instancias. Pero estuvo complicado. Fueron noches y noches. Si quieres ver la siguiente. En lo político, estos son algunos ejemplos de mujeres que fueron sancionadas, perseguidas, despedidas por decir que los hombres no son mujeres. Estamos hablando de que en ese entonces Teresa Castel, la hoy regidora de Aguascalientes, Marta Márquez, que en ese momento era, si no me recuerdo, creo que senadora. Está esta señora María Elena, que es consejera electoral de Tabasco, que cuando contó cómo le estaban acusando y que casi la despiden, se puso a llorar. María Elena es feminista radical abolicionista, pero no vas a escuchar su testimonio, de darse de cualquier corazón, porque independientemente de cómo ella piensa, es una mujer muy responsable, muy comprometida con su trabajo, ¿no? Está el caso de Laura Llamas. No sé si se acuerdan del famoso magistrado de Aguascalientes. Bueno, ella fue perseguida por ese muchacho. Fue perseguida y amenazada y durante muchísimo tiempo trabajaba en línea sin presentarse en el tribunal porque tenía miedo. Imagínense que no puedes ir a trabajar por miedo de caer bajo por decirle a una persona que no estás de acuerdo con tu programa de luz. Y así, Laura Lecona, lesbofeminista, que cada vez que iba a presentar su libro, cuando lo transexualizó, le aventaban huevos, disparaban unas pistolas que hacían un ruido horrible con serpentinas y lentejuelas y ella pues se espantaba. La despidieron de la revista en la que trabajaba como productora de cine. Fíjense, si quieres darle a la siguiente. En cuanto a las estadísticas, muy breve, 70% de las mujeres en México hemos sufrido algún tipo de violencia en la escuela, en la casa, en el trabajo, en las calles. En
Dale la siguiente. Todas estas estadísticas las pueden checar, se llaman ENDIE, que es después de la encuesta nacional de dinámicas en los hogares hecha por el INEGI. Se hace cada 4 años, 2017-2021, ya debería haber sido la versión 2025, pero con la austeridad presupuestal, creo que no se ha impuesto. Esto es desde 2021. Y hablaba pues que, por ejemplo, de las mujeres que han sufrido violencia, ¿no? ¿Qué porcentaje en pareja, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la familia? Si quieres, no, ahí están los porcentajes. Porque al final sí quiero yo también como que visibilizar que sí vivimos en un país machista, que las mujeres no siempre la pasan bien. Hay unas que tenemos la suerte de vivir mucho mejor que otras. Luego en las comunidades, en los pueblos, las condiciones son mucho más complicadas para las mujeres. Si quieres darle la siguiente. Ahí podemos ver, por ejemplo, del tipo de violencia, quiénes son los principales agresores. Porque a veces también son temas que no nos gustan decir, no, o sea, de la violencia psicológica, el principal agresor es el hermano o la hermana, el padre y la madre. Violencia física, los hermanos, madre, padre. Violencia sexual, primo, tío u otro familiar. Económica, padre, madre o hermano. O sea, a veces, las familias hay violencia. Y hay mucho dolor que está desde los hogares. Dale a la siguiente, por favor. Hay una verdadera necesidad de combatir la injusticia. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México ha sido condenado más de 17 veces. Y la mitad son casos de mujeres. Casos que si nos pusiéramos a leer de qué trata cada uno, nos sorprenderíamos. Yo les voy a mencionar los últimos dos muy breves. Tampoco quiero ahí que los que están cansados. Si quieres darle la siguiente. El 22 de agosto del año pasado, la Corte Interamericana condenó a México por el caso de Lidia Alejandra, una chiquita, mamá de una niña de 2 años y un bebé de 6 meses, que trabajaba en una maquiladora. El 14 de febrero de hace 24 años, en el 2002, por esos años, no regresó a trabajar, no regresó del trabajo a su casa. Su mamá le empezó a buscar. A la semana apareció a 300 metros de su lugar de trabajo, maniatada, con huellas de tortura y de abuso sexual. La mamá se tuvo que quedar con sus 2 nietos y estaba tan enojada porque no investigaron las autoridades. Que se dedicó al litigio, al activismo. 2 veces intentaron matarla. Le dieron 6 veces con un mismo. Le dispararon 6 veces, de puro milagro no se murió. Y cuando la mandaron a un lugar protegido en la Ciudad de México, quién sabe cómo supieron en dónde estaba y la acuchillaron en el cuello y Dios quiso que sobreviviera. Y hoy hay una sentencia de la Corte Interamericana diciéndole a México que falló en investigar, en buscar al culpable, en brindarle protección a la señora que simplemente pedía justicia por su hija y en darle una ayuda económica a las criaturitas que quedaron huérfanos. Lidia Alejandra fue asesinada de 15 a 16 años. Imagínense, yo cuando supe así en la entrevista, yo soy mamá de 2 niños, siguiente caso, Ernestina Asensio, la sentencia también fue el año pasado, el 30 de septiembre, una mujer indígena que llegaron los militares a su pueblito allá en Zongolica, en Veracruz. Entraron a su casa, la violentaron física y sexualmente, encontraron material de más de 4 hombres en su cuerpo. Y nunca se investigó quiénes fueron, por qué lo hicieron. Se despidió al médico forense que dijo que había muerto el día siguiente, lo que lo trasladaron al hospital murió. Y el médico forense que dijo que había muerto por las heridas y que había material genético de 4 hombres en su cuerpo, lo despidieron. Ese nivel las autoridades están coludidas con los criminales. Dale a la siguiente si quieres, por favor. Entonces, si vemos, claro que hay problemas que tienen que ver con las mujeres. Las mujeres, por su constitución física, por la dependencia económica, por la falta de oportunidades en ciertos lugares, pues están sufriendo.
de hoy quiere dar solución a esos problemas, pero no lo está dando. Y creo que nosotros tenemos esa gran área de oportunidad de demostrarle a nuestros hijos que dentro de la Iglesia Católica o dentro de las personas de bien, no se necesita ser feminista para ayudar, simplemente tenemos que ponernos las pilas. Cuando hay un caso, ayudar a canalizar a las autoridades, al Instituto Municipal de las Mujeres, poder, oye, vamos a hacer colocho, vamos a juntar todos para ver si contratamos un psicólogo y la ayuda, un asesor, un turista, un abogado, etc. Quiero recordar lo que dice el catecismo, porque el catecismo habla de la dignidad de las mujeres. Estaba leyendo en un libro escrito por unas feministas de estas radicales que hablan de la iglesia, que la iglesia promovió el sometimiento de las mujeres a la edad media, que la iglesia ha promovido los roles sexistas que nos tienen encerradas en nuestra casa, que la iglesia es patriarcal, falocéntrica, que no se ven tantas cosas de esa iglesia católica. Digo, qué fácil es hablar de estas de una iglesia que no conocen. Porque si ellos hubieran tomado la molestia de leer el catecismo, sabrían que en el punto 23:31 dice: Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación, consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y la mujer. O sea, no dice que solo el hombre, dice que los dos. Y en el 23:34 dice: Dios da la dignidad personal que guía de igual modo al hombre y a la mujer. Y en el 23:35 dice que cada uno de los dos sexos es con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder de Dios sobre la mujer. No le estoy diciendo que estamos esclavizadas, sometidas y que tenemos que estar encerradas en la casa. Cuando dicen, mujer, obedecerás al orden, yo soy muy mala para leer los textos, pero hay una parte que dice que no. Casualmente, nunca leen el siguiente párrafo. ¿Qué dice el siguiente párrafo? Palabras coloquiales, versión mía. Hombre darás la vida por tus mujeres. Entonces, nosotras estamos llamadas a obedecer a los maridos, no a morir por ellos. Ellos sí están llamados a dar la vida por nosotros. ¿A quién le pide más? Ah, no, pero la iglesia es machista. Dale la siguiente si quieres. ¿Por qué se concibe que la iglesia es machista y patriarcal? Por desconocimiento, por incongruencia de quienes formamos parte de la iglesia. A veces dentro de la misma iglesia hay señoras o señoras que, pues híjole, de repente se les chispotea y hacen el comentario, el acto discriminatorio. Y quien está afuera, ¡ay! Es que esos católicos son comezantes y cagadíamos. Así me lo han dicho. Es que ustedes los católicos son comezantes y cagadíamos. ¿Qué tenemos? Digo, por propaganda. Porque el mundo desde hace décadas hay una campaña mundial contra la iglesia. ¿Por qué odian a los podercitos? Pues porque son los únicos que se oponen al relativismo, nos están educando para no ser zombies. La iglesia estorba a la guerra mundial. La iglesia le estorba a los masones que quieren ser dueños de la mente de todos los seres humanos. Por eso odian a la iglesia. Claro que hay problemas. O sea, no voy a decir, ay, la iglesia es perfecta. Sabemos que hay problemas. Pero si hay una guerra mundial contra nuestra iglesia, porque es una opositora natural a la ideología de género, al aborto, al relativismo, a la cosificación, a todo lo que nos quieren reducir a bestias. Si quieres darle las manos, reflexionemos. Es lo que les decía de que las mujeres obedezcamos y los hombres. Ahí está en San Pablo, Efesios 5:22. ¿Qué debemos hacer? Cultivarnos y transmitir esta información primero en casa, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos. ¿Quién fue el primer feminista? O sea, de las primeras feministas, ya les dije que en la Revolución Francesa, pero hubo un señor que se llama Francis Poullain de la Barre, que fue sacerdote católico, después se pasó al protestantismo, pero él en un inicio era sacerdote. Escribió libros hablando de la dignidad y de la igualdad de las mujeres y que teníamos el mismo derecho a ser educadas. Si hablamos del año 1928 de Oxford en 1679, es el legado de Bingen.
mujeres, contextos de hierbas y cuestiones curativas inteligentísimas, doctora de la iglesia. Edith Stein, judía, que se convirtió al catolicismo y que en sus textos habla de la igualdad, de la dignidad de las mujeres. Entonces, ¿dónde está esa iglesia machista, patriarcal y falocéntrica? Esta monjita, cuando supo de su existencia, no sabe, me encanta su historia. Se llama Mary Kenneth Keller. Fue la primera mujer en Estados Unidos en tener un doctorado en computación. Ella, junto con otras personas, creó un lenguaje de programación que se llama BASIC, que en ese momento era muy famoso. Bueno, era una monja, y usted busca en internet fotos de ella con las computadoras y daba clases. Y en las universidades donde ella daba clases, permitía que sus alumnos llegaran con sus bebecitos a tomar clases. ¿Y eso no es revolucionario? Se me hizo revolucionario. O sea, hoy en día, ya no se imagina en todas partes. Si quieren darle la siguiente. Sí hay cuestiones graves que aquejan a hombres y a mujeres. Está la cuestión de las madres buscadoras, las madres abandonadas y sus hijos, la trata de niños, el problema de la prostitución. La otra vez que fui a la Ciudad de México, y me acuerdo del nombre de la calle, estaba yo escandalizada. La calle Villarreguisma, yo creo que había como 200 mujeres en prostitución. En mi época usábamos niñas. Bueno, ya no estoy en la calle casi en calzones, enseñando todo, que hacía frío. Eran las 8 de la mañana en la Ciudad de México, noviembre, y así en la calle, con las pompas de fuego, así, una cosa. Y yo decía, ay, es que esto tiene cara de contadora, esto tiene cara de dentista. O sea, cualquiera de esas muchachas son hijas de alguien. Son hijas de alguien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con tiempos para que nuestros hijos, nuestros nietos, para que nadie compre mujeres? Porque luego, o sea, dicen, ay, las prostitutas, las que llegan a la policía y meten a las prostitutas en la camioneta y salen en las fotos y las mandan a la cárcel. ¿Por qué no mandan a la cárcel al que paga? ¿No sería más fácil combatir la prostitución castigando al que paga? Entonces, hay muchas cosas que están mal, pero empecemos en casa. O sea, no vamos a cambiar el mundo en una semana, en un mes, en un año. Empecemos en casa para que nuestros hijos, nuestros familiares sean conscientes y que también tengamos esa madurez de que dentro de la iglesia podemos ayudar y mucho, ¿no? Entonces, creo que ahí termina. Así es. No se requieren mismos para ayudar. Nada más se trata de ayudar y podemos empezar con ayudar a las instituciones que existen. Está Cáritas, está Paz, está Amén. Podríamos buscar, saben que se requiere mucho y no lo hay, psicólogos que apoyen de manera gratuita. ¿Cómo se requieren? Y me llegan muchos casos de gente que necesita ayuda psicológica. Y siempre en Yucatán, en primer lugar, segundo lugar a nivel nacional en suicidio. Qué maravilloso sería acercarse a personas a la pastoral social. Algo podríamos hacer, ¿no? Creo que por mi parte es todo. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, algún comentario. Tampoco quiero que se vayan deprimidos, quiero que se vayan contentos. Tenemos una religión, una fe que de verdad es muy revolucionaria. Nada más quisiera yo agregar esta parte que mencionaste del Génesis, donde se cita, después de la expulsión del paraíso, se cita el hombre someterá a la mujer. Entonces, San Juan Pablo II, con la teología del cuerpo, hace una interpretación de esto, ¿no? Porque junto con la frase el hombre someterá a la mujer, también la mujer parirá con dolor, tendrás que trabajar, habrá enfermedad, dolor y muerte. En ningún momento le está ordenando
de la mujer, es que se está diciendo que como consecuencia del pecado que ya se cometió, entonces el fuerte abusará del débil, ¿no? Y yo también tuve una plática acalorada con una colega ultra feminista radical y citaba la carta de San Pablo, decía precisamente eso: ¿cómo puedes tú, católica, decir que también apoyas a la mujer? Cuando dijo San Pablo dice, como mujer obedece al varón, obedece a tu esposo, como la iglesia obedece a Jesucristo. Y precisamente concluyo con tu frase: oye, pero ¿qué sigue? A él le están ordenando la vida como a película. Muchas felicidades, muy bonita la plática. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que podemos hacer? La propuesta, fíjate que sí, eso es muy importante. Siempre hay que terminar con una propuesta. La propuesta es formarnos. O sea, vamos a hacer también muchos talleres en la iglesia. La próxima semana vamos a hablar de la importancia de ser papá, de lo importante, porque siempre dicen, es que la que importa es la mamá. Oh, caso de error. Es igual de importante el papá que la mamá. Entonces, estamos viviendo una sociedad en la que está enferma de la ausencia de papá. Estamos enfermos de la ausencia de papás. Entonces, vamos a ver un poquito de contarnos así de la importancia de lo que aporta papá en la familia, y va a haber un testimonio de un padre de familia no perfecto, que cometió muchos errores, pero que de esa experiencia pues, lleva 7 años sin ver a su hija, a pesar de que cambió, que maduró. Entonces, creo que él da unos tips muy puntuales de qué se tiene que hacer cuando conocemos a un matrimonio que se están separando, que se están divorciando, qué hacer para evitar que los niños tengan a sus padres, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, va a ser muy interesante. El 10 de julio vamos a tener una capacitación en línea, porque la ponente vive en Guadalajara y no tenemos dinero para la reunión, sobre los libros de texto. Se llama Mariana Benavides, es de las grandes críticas de la nueva escuela mexicana, pero con datos, es pedagoga, sabe muy bien de lo que habla, y la capacitación para la parroquia es por Zoom gratis. Tomémosla porque los libros de texto no saben la cantidad de porquería que hay. No viene uno atascado de cosas espirituales. Y vamos a tener charlas en septiembre para desmontando los mitos abortistas, de cómo nos están convenciendo nuestros niños de que el aborto es necesario y que es un derecho humano. En octubre vamos a tener una charla sobre la hispanidad para que superemos eso de que los españoles malditos que vengan a pedir perdón. O sea, todos tenemos sangre española y sangre indígena adentro de nuestros cuerpos. O sea, que no se nos puede ver ahí un huevo de ojo azul y seguro tiene algo del agua como de maya o de algo. O sea, estamos mezclados. Tenemos que superar esas cosas para ver hacia adelante. México es una gran nación. En noviembre vamos a tener una charla de violencia, ¿no? de tema de mujeres de violencia, la forma en que se da y cómo pedir ayuda, porque a veces, bueno, como sepas el caso, qué se tiene que hacer, cómo pedir ayuda, y en diciembre todavía no hemos definido el tema, pero en eso estamos. Entonces, a formarnos, ya no hay limitaciones a formarnos. Pueden ayudar en la pastoral social, esa es otra. Estamos vendiendo las despensas, pero también tenemos la meta de acrecentar, ¿no? La concientización social, la importancia de que los católicos participemos en la política, y siempre dicen, es que la iglesia y la política, la fe y la religión no se meten. Ojo, en las iglesias está prohibidísimo hablar de lo político guión electoral. Yo no puedo venir a decir voten por esto o esto o esto, porque el padre menos me importa mi cabeza. Pero el padre sí puede hablar de política. Político electoral, no. Político sí. Y nosotros también. Y el problema de México es que el partido mayoritario es la
40%. Entonces, con unos 10 millones de votos comprados, pues tenemos lo que tenemos. Es que tenemos que hacer que ese 40% voten en 2027 para equilibrar. Entonces, sí hay cosas que hacer y la propuesta es forme, se va a trabajar fuera de la iglesia y con otras organizaciones, observadores ciudadanos. Nos están diciendo, ¿por qué ganó Vicente Fox en el 2000? Porque hubo una cantidad asombrosa de observadores ciudadanos por los cuales se pudo defender la elección. ¿Por qué supimos que Nicolás Maduro perdió? Porque había observadores ciudadanos. ¿Cuándo fueron las elecciones? En el 2023, ¿no? 2028, no me acuerdo si 23 o 24. Él dijo que ganó, pero gracias a los observadores ciudadanos sabemos que hubo más de 6 millones de votos por el señor Edmundo en Merepolina y que él tuvo 2 millones de votos, casi 3. Pero ¿por qué se supo? Por los observadores ciudadanos. Aman Yucatán. Vamos a ser observadores ciudadanos. Apartidistas. Pro Yucatán, pro amor a nuestro único país. No hay otro México, Si este país colapsa, no va a haber tortillas, no va a haber chicharrón, aunque se vayan a Perú o lugares parecidos, no hay los manjares de México. Si son dragones, defiendan México. Si aman su país, toman razón, ¿no? Hay mucho que hacer. No sé si alguien más tiene alguna duda. Pues igualmente agradecerte por la plática, pero también por la valentía y por la labor que haces. De verdad, pues es algo que es referente y es muy sano y muy estimulante para los que te escuchamos. Regresando al tema del feminismo, al menos en lo particular, cuando se toca el tema del feminismo, se pone de moda en violencia, en general. Yo, al menos en mi percepción, como varón, pareciese uno siente, no sé si de las varones, pero parece como que se les pone una mordaza. Ustedes ni hablan, ni digan, ni se aparezcan, ni comenten, ni digan. Y eso, así, yo lo noto como algo así que se vuelve como que siento que es un tema en el que entonces ahí, no sé, sería una percepción, no sé, o algo así. Entiendo desde luego desde la perspectiva fe, desde la perspectiva de la iglesia, pues es buscar por el prójimo, ¿no? Pero particularmente en este tema, ¿cuál es la propuesta para nosotros? ¿Cuál sería tu comentario? Digo, puede ser más que podemos incluir, pero no sé, alguien que ha trabajado y que ha leído mucho que ha visto cosas. Como hombres que podemos hacer. Digo, además de todo hacer todo lo que, pero particularmente en este tema, o sea, ya se nos están callados. O un hombre puede ser feminista. O sea, no sé. Un hombre puede ser una mujer. Yo creo que incluso los que de repente me siento feminista y al día siguiente digo, no, porque ya se deformó. O sea, no sé si fuera feminismo ilustraba
de verdad está provocando es más odio contra las mujeres. Luego muchos hombres están hartos, porque como dejaron en el momento de la patria. Es una vergüenza. Y la verdad, ¿qué puedes decir con mucha educación? Oye, tú no hablas, eres hombre. Bueno, soy ciudadano, pago impuestos. Y sinceramente creo que la lucha está mal enfocada. Porque si las feministas fueran de verdad analíticas de la historia y del país, sabrían que el principal productor de mentiras es el gobierno. ¿Por qué vandalizas el monumento? ¿Por qué no te vas a la fiscalía? ¿En dónde no se integran los expedientes? En la fiscalía. Ah, no, ¿por qué? Si estás tan enojado de que las leyes son machistas, ¿por qué no van a vandalizar el Congreso? Ah, no, es que están enojadas porque los corajan, porque no se van a vandalizar el juzgado de los familiares. Ah, no, pero van a pintar la catedral y van a pintar los monumentos. Entonces, ya con eso no es inválido. Y lo estás diciendo educadamente. Para mantener la lucha, porque si de verdad se trata de protestar en contra de la fuente del problema, están vandalizando el lugar equivocado. Pero no, pues, no se callen, pero tampoco sean groseros. O sea, para que me digan que son machistas, patriarcales y de acuerdo, como comenzamos a cambiarlos. Hay manera de hacerlo con mucha. Y si pueden, sigan a macho. Es muy divertido. Igual que todos, gracias a él. Y un poco respondiendo a lo que decía el caballero Andrés, qué se puede hacer y que sigue, ¿no? Me parece que una tarea para nosotros los hombres es educar. Además de seguir, ¿verdad? Pues sí, capacitarnos. Ustedes como padres de familia tienen hijos. Hay que educarlos en la igualdad, eso que dice el Evangelio. Educar a los hijos para respetar a las mujeres para respetar a los varones, no polarizar. Me parece que hay una tremenda polarización. A mí me llamó poderosamente la atención cómo inicia este movimiento feminista con las mujeres vestidas de mujeres. Las fotografías son todas con vestido. El feminismo de ahorita es todas vestidas de pantalón, son las mujeres que dicen hombres. Me parece que lo que se está procurando hacer es la contracultura, ¿no? Destruir la cultura para poder hacer nueva forma de pensamiento. Y me parece que una tarea fundamental está en la casa. Lo que tú decías, tú tienes 2 hijos chiquitos, ¿y qué pueden hacer los papás varones? Educar a sus hijos para respetar a las mujeres. ¿Qué pueden hacer los papás varones, los papás con las hijas? Educar a las hijas para que busquen la misma, que se den cuenta que es la misma, el mismo cariño y la identidad es lo mismo. Lo mismo puede lavar el traste de un niño que una niña. Lo mismo puede barrer un chamaco que una chamaca. Lo mismo puede ayudar a lavar el auto de un niño que una niña. O sea, la igualdad siempre buscando los géneros, digo, los roles, perdón. Un niño para ciertas cosas, por más fuerza, las niñas otra cosa, por también su complexión más débil. Yo creo que por allá un trabajo tremendo lo tienen ustedes. A mí me acusan de que a veces soy machista porque muchos ejemplos lo pongo de las mujeres en la casa y me lo dicen algunas. Tú eres un machista, patriarcal. Yo sí lo voy a decir como dicen. Cuando me lo dicen, le digo, tú mamá. Hace las cosas de la casa, así le digo, ¿cómo hace las cosas de la casa? No. Sí, ciertamente nuestros esquemas creo que van para allá. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y pues cerramos esta plática con una oración a nuestra Madre Santísima, que es el ejemplo pues, perfecto de mujer, ¿no? Dios te salve María,